¡Qué movida, madre mía! Un podcast de Diana Fontenla y Susana Rodríguez. Hola. Hola, ¿qué tal, Susana? Pues muy bien, con ganas del episodio de hoy. ¿Y tú qué tal? Pues bien, bien también y con muchas ganas porque, bueno, creo que al final, hoy vamos a hablar de paternidad, ya lo lanzamos así, vamos a hablar de paternidad, así que este capítulo para todos aquellos hombres no funcionales que queráis ser funcionales y hablar de corresponsabilidad y conocer lo que es la corresponsabilidad o, ahora ya hablando en serio, incluso para todos aquellos hombres que son adultos funcionales, padres corresponsables, creo que este capítulo puede ser muy guay. Y también incluso para, bueno, para aquellas mamás que tengan una situación complicada en pareja, también para, bueno, yo creo que puede ayudar, ¿no? Ver un poco el camino que se recorre también cuando uno es padre y sobre todo hay una realidad, ¿no? Y es que yo creo que los padres de ahora, la gran mayoría, yo quiero pensar, me gusta pensar que cuando uno se hace padre, quiere hacerlo mejor, ¿no? De cómo lo hicieron con él. Creo que es algo que viene, ¿no? Con tanto la maternidad, la paternidad, no sé. Y me parece que igual que nosotras tenemos un camino ya de los siglos de, pues no sé, desde que nace la historia, o sea, es que no sé, desde la primera mujer yo creo que ya es algo que llevamos muy dentro. Me parece que a día de hoy vivimos una época en la que es verdad que el padre que quiere ser padre y quiere ser funcional, corresponsable y ser un padre presente, no tiene tanto... No tiene referentes. Ningún referente. Claro, entonces, bueno, ahí está. Yo creo que podemos presentar ya Sí. Eres Javi. Javi Roura. Hola, ¿qué tal? Papá de una niña maravillosa. Es muchas cosas. Sí. Pero hoy viene como calidad de padre. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias Así por que- invitarme. Me hace mucha ilusión estar con vosotras. Qué guay. Y me hace mucha ilusión tener un ratito también para hablar de paternidad. Porque cuando me invitasteis, una de las primeras cosas que se me vino a la cabeza fue... ¡Ostras, por fin! En plan... Realmente no hay muchos espacios, al menos yo no los he encontrado, donde pueda... No te digo ni hablar de ser o más o menos funcional, pero poder hablar de cosas de paternidad que ahora, pues por ejemplo, es una parte importantísima de mi vida y de lo que soy. Así que muchas gracias por invitarme, estoy un poco nervioso, pero también estoy muy contento y muy ilusionado de estar con vosotras. Qué bien. Qué bien, qué bien. Y además, bueno, un poco con esto que dices, también es verdad y hay que ponerlo, ¿no? Y nosotras lo vemos en nuestra realidad y ya hablaremos más adelante de esto, pero igual que para nosotras resulta como súper fácil el, oye, quedamos tal, y es como lo del día a día, ¿no? El quedar con una amiga, que poder estar con tus niñas, con tus niños todas juntas. Yo creo que por supervivencia es cierto que por el patriarcado básicamente, ostras, es que os cuesta mogollón a vosotros. Os cuesta todo, ¿no? O sea, no existen los círculos de... No existe, no hay esa profundidad, ese cómo estás tú, vamos a quedar, no hay esa facilidad, ¿no? Yo creo que, bueno, en mi caso no, desde luego, en mi caso personal no la hay y no la ha habido. No hay esa realidad, o sea, yo no estoy ahora mismo encontrando espacios sociales o amistades o círculos cercanos donde pueda integrar la paternidad, pero tampoco los estoy encontrando a nivel individual. O sea, creo que hay un problema de cómo la paternidad realmente no está integrada en la vida de el hombre que es padre de la misma manera que la maternidad está integrada en la vida de la mujer que es madre. Hay un abismo, igual que hay un abismo en muchísimas otras dimensiones. O sea, la maternidad está muy presente en la madre a nivel individual, también muy diferente a como la paternidad está a nivel individual del padre. O sea, son como dos mundos. Y es muy curioso porque al final la raíz es la misma. Quiero decir, estamos hablando de eso, ¿no? Del hecho de criar hijos e hijas, estamos hablando del hecho de, pues, de que te cambia a ti la vida como persona porque de repente estás teniendo una criatura a tu cargo, pero ¿cómo lo vive un padre? ¿Cómo lo vive una madre? ¿Cómo lo vive un hombre? ¿Y cómo lo vive una mujer?
realmente. El problema también, Abismo. claro, o sea, el problema es que la raíz de todo al final es lo mismo, ¿no? Que es el patriarcado. Sí. Y el problema también está en que, al final vosotros sois las primeras generaciones, ¿no? Que estáis criando de forma corresponsable o lo más corresponsable posible, ¿no? Y que estáis presentes y que queréis estar ahí para vuestros hijos y vuestras hijas. Y eso no es lo habitual. Es decir, yo creo que todas nuestras generaciones y por supuesto las de antes vivieron como lo contrario. Es decir, un padre que estaba, pues que llegaba a las 8 de la noche, que tú igual ni siquiera lo veías, claro, tal cual, que venía, pues hombre, pues de currar y que necesitaban ese dinero y demás, pero que no estaba presente en una crianza. Entonces, claro, como que esos espacios no se necesitaron antes, ¿no? Pero ahora sí, porque ahora ya no sois así. No somos así, Bueno, pero tampoco está queremos pensar que resuelto no. del todo. Ya. Quiero decir, no es que ya hayamos llegado o terminado el proceso de estar ahora en un nuevo rol o de encontrarnos de una manera. Todavía arrastramos un montón del rol anterior que tenemos, que es el que nosotros nos damos a nosotros mismos, pero también el rol que es para la sociedad que tengamos, Totalmente. que esto muchas veces también tiene que ver. No es que de repente, no, es que ahora como soy padre presente, ya nadie espera de mí que sea proveedor, porque tampoco es tan fácil. Como ahora soy un padre que quiere estar conectado emocionalmente con mis hijas, ya entonces la gente ya va a entender que yo trabaje menos o que trabaje peor, porque tampoco es el caso. El nivel de exigencia, el nivel de expectativas que siguen depositadas, eso se mantiene. Es como que hay una especie de transición hacia afuera del patriarcado, pero todavía los roles de género están en las dos partes, ¿eh? Bueno, y que también yo creo que hablamos, que aquí estamos hablando en tu caso y quizás de los casos más cercanos de nuestro círculo, pero es que la realidad es que salimos de nuestro círculo y la realidad es que todavía hay una gran mayoría de padres que no están tampoco ni en este lugar, quiero decir, ¿sabes? Que siguen cómodos ahí, que no se plantean ya nada de lo que tú probablemente hayas dicho ahora, ¿sabes? No sé, yo, si os digo, para mí realmente esto viene casi desde, en realidad desde el principio. Es que viene incluso desde cómo yo, en mi caso concreto, como hombre, me he planteado todo lo que tiene que ver con la paternidad, incluso antes de ser padre. Es totalmente diferente a como, por ejemplo, se lo pudo haber planteado mi pareja como mujer, ¿no? Tanto como persona como Vamos a hacer socialmente. una aclaración para que Diana ya hizo así, pero quien solo escucha. O vernos en YouTube. Bueno, también, pero Javi y Diana son pareja. Somos parejas, sí. Padres de la misma niña. Sí, y es verdad que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque al final, y esto lo hablamos, por ejemplo, el otro día en una conversación, ¿no? Claro, ya probablemente el deseo es muy distinto, ¿no? Esto, o sea, hablo totalmente sin saber, ¿eh? Pero al final a nosotros, una mujer que desea ser madre, hay algo que te atraviesa y es algo que va más allá, ¿no? Que es algo, yo siempre decía, es algo físico, no sé explicarlo, pero te atraviesa. Y luego ya, si te quedas embarazada, es algo que te atraviesa el cuerpo y todo, de arriba a abajo. Claro, realmente a un padre, ¿no? Un padre, la realidad es que es un poco como un constructo, quiero decir. O sea, de repente, un día te haces padre. Pero no te atraviesa como nos atraviesa a nosotras. A ver, yo no puedo hablar por todos los padres, pero sí puedo hablar en mi caso concreto, que fue muy parecido a eso, ¿no? Lo que tú estás llamando deseo o lo que normalmente se conoce como instinto maternal, es una sensación que yo no experimenté. Yo sí pienso, ¿no? Que al final somos personas que somos biológicamente, tenemos nuestros instintos y nuestras sensaciones, pero que es muy difícil separar eso de todo lo social, ¿no? ¿Hasta qué punto el instinto maternal que tiene una madre es solo un llamado biológico o es también que es la depositaria de un montón de expectativas que tiene la sociedad sobre cuándo y cómo tiene que ser madre? Yo eso, como hombre y como persona, no lo he vivido. Yo nunca he sentido, ni me han socializado, ni me han educado con una expectativa de que yo tengo que traer a alguien al mundo. Entonces yo esa parte de expectativas sociales en mí para ser padre nunca la he tenido. Y aparte, a nivel de persona, tampoco nunca experimenté nada parecido a un deseo físico o algo que el cuerpo me pidiera ser padre. Entonces el deseo, como tal, yo nunca le llamaría deseo. En mi caso fue una decisión, fue una voluntad, fue algo que yo, digamos, positivamente decidí que quería para mi vida. Decidí en un proceso también
con mi pareja, decidí en un proceso más como de reflexión de, ok, ¿en qué momento estoy? ¿Qué recursos tengo? Y así tomé una decisión, pero no es algo que me atravesara ni que muchísimo menos sintiera la urgencia. Y de hecho, eh, durante muchísimo tiempo era una idea que además rechazaba, para empezar, o sea, era algo que yo ni siquiera veía encajar en mi vida. Y cuando lo empecé a ver encajar en mi vida, lo vi más desde ok, acepto que esto llegará, pero nunca ni con prisas, ni con plazos, ni con sensación de nada, la verdad. Y esto que está diciendo yo quiero decir que es muy importante porque probablemente haya mujeres que nos estén escuchando o no. Muchas veces desde fuera siempre se ve como el final de algo o el resultado, ¿no? Quiero decir, pues se ve aquí, pues Javi y yo, pues 2 padres con una niña, ¿no? Pero esto que está diciendo Javi es muy importante porque para mí, y yo creo que hay que hacer un episodio sobre este tema porque hay muchas mujeres que lo viven, yo lo he vivido. Cuando tú estás deseando ser madre, cuando tú de repente te preocupa la edad, porque es verdad que a nosotras sí tenemos por edad, unos riesgos, sí tenemos ese reloj que vosotros no. Y a nosotros nos sucedió eso. Él no quería y yo sí quería. Y yo tenía claro que quería y además yo tenía claro que no quería esperar más por edad, porque ahí si luego, bueno... Bueno, todo lo que te viene en la Claro, cabeza. todo lo que malo viene. que puede pasar si esperas, ¿no? Que Sí. Es un clásico. Entonces me parece también importante, porque es verdad, yo creo que aquí hay como, claro, una desigualdad, diferencia, que es muy difícil de digerir, porque ¿qué pasa cuando a ti sí que te afecta la prisa, o sea, la edad, todos esos factores? Pero efectivamente, claro, si eres hombre, es que puedes tener 80 años y ser padre, quiero decir. Bueno, pero es que esto tiene que ver realmente con unas diferencias que son, pues eso, son biológicas, son fisiológicas, son sociales, sobre las que realmente, desde mi punto de vista, por lo menos tal y como yo lo experimenté, lo único que se podía hacer respecto a eso era encontrarte con tu pareja, porque yo tampoco podía, quiero decir, no podía aparentar un deseo que no sentía o una urgencia biológica que no existía o otra cosa. Lo único que existía para resolver esa situación tiene más que ver con lo que digo, con realmente tomar una decisión consciente de, ok, hagámoslo así. Pero bueno, al final es un poco lo que decimos. Todo lo que yo percibo o lo que he percibido, bueno, como hombre, como padre, porque en este caso creo que está todo el rato muy mezclado, son experiencias súper distintas a las que he visto en mi alrededor, pues de amigas, de mujeres, de parejas, son totalmente distintas. Al final venimos de lugares, lo que dices tú, pues es que al final es el patriarcado que funciona hacia los dos lados. Realmente, pues a ver, claro, eso lo podemos abrir un poco más esa parte del melón, pero claro, el patriarcado se presenta de formas muy diferentes en lo que tiene que ver con la paternidad y con la maternidad, ¿no? Totalmente. Y claro, en ese sentido, yo pienso, no sé, para mí ha sido complicado porque, y esto quizás es algo que puede estar más presente en muchas otras cosas de las que podamos hablar hoy, porque incluso la propia decisión o el propio momento de cuándo o qué pongo en la balanza para tomar la decisión, ¿qué debo tener en cuenta para saber si estoy haciendo lo correcto, si es el buen momento? Todo eso lo haces en el vacío. No tienes referentes, no tienes una persona que te diga, plantéate esto, o no tienes un entorno cultural que diga, este es el mejor momento. Pero si tienes a gente que te dice, prepárate, se te va a acabar la vida, con la vida que lleváis se os acaba... Sí, exactamente, sí. Pero bueno, es que al final creo que eso es lo que es la diferencia más radical, ¿no? Los diferentes roles de género que hay todo el rato, de la mujer y el hombre, en lo que tiene que ver con tener hijos. Yo lo pensaba cuando estaba, bueno, no sé, pensando a lo mejor en lo que podíamos hablar hoy, y sí que pensaba, joder, que claro, a nivel de las mujeres y las madres, creo que está muy claro y muy presente lo que significa el patriarcado para una mujer, que es, ¿cómo decir? Bueno, ya lo sabéis vosotras, básicamente. Pero lo que me refiero es un corsé súper claro y súper estricto y súper exhaustivo de cómo tenéis que ser, cuándo tenéis que ser, lo que tenéis que hacer.
esto está bien, esto está mal, ahora es demasiado tarde, ahora es demasiado pronto, pero ¿cómo vas a hacerlo así? ¿Pero cómo vas a hacerlo asado? Es como que toda la cultura impone muchísimo a la mujer respecto a cómo tiene que ser para ser madre, de una forma que sí, que es súper opresiva, que no funciona con ninguna persona que yo conozca y que es súper exigente y que nadie puede cumplir. Pero para el hombre no hay nada. O sea, es el vacío. Él vas afuera o sea, no hay películas que dibujen o que pinten cuál es el rol de padre. Bueno, me refiero al rol de padre normal. O sea, Puede haber, pues es el que lleva a sus hijos al partido de béisbol el sábado, Sí. ya está. El que lleva a su hija al baile de la promoción. Fin del rol. Luego todo lo malo, ¿no? El que se olvida de comprar el juguete en Navidad, el Sí, que... Todo este tipo de el que cosas. llega de trabajar y tal. Claro. Exacto, pero no hay digamos, una línea, yo qué sé, como sociedad no hay una idea potente, clara o común respecto a la paternidad. No se oye hablar de paternidad en la política, no hay libros escritos por hombres, no me refiero a libros de crianza, me refiero a Que de esos hay- novelas, a lo que compone con lo que todos crecemos, literatura, arte, cine, política, Bueno, conversaciones en de la realidad calle. todo está escrito por hombres, pero justo de ese tema, ¿no? Claro, exacto. ¿Por qué será? Bueno, y es el vacío. Y en cambio, Sí. para la mujer, pues es todo lo contrario, para peor, lógicamente, porque al final es un molde súper mega rígido. Pero para el hombre, por lo menos lo que yo me he encontrado es como la ausencia total de molde. Entonces es como que estás todo el rato con, bueno, pues así lo haré. O bueno, pues esto quizá lo hago así, lo voy resolviendo. Sí, o sea, es que es crear tú un camino sobre la nada. O sea, estáis como, bueno, o sea, tenéis un poco en la mano, ¿no? La transformación social ahí de... Bueno, Ostras. y lo que queremos también inculcar nosotros a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Es decir, nosotros queremos que después ellos, pues en X años, tengan el mismo problema de no tener referentes, de, bueno, pues como plantearse, es ser un buen padre, ir a hacer la compra y, ¿no? Este tipo de cosas que, bueno, de padrazos y demás. Claro, al final, me refiero que hay que romper con todo eso y ser referente ahora y creo que es algo muy complicado. Tener los cuidados en el centro, tanto madres como padres. Como Que, padres, claro, sí. realmente es lo que falta, ¿no? O sea, es que yo creo Totalmente, que, claro. que es eso, que venimos del padre ausente o del padre proveedor. O sea, Sí, y ahí yo creo que volvemos un poco a lo de antes, en otra vez la ausencia de moldes y la ausencia de referentes, porque creo que volviendo a lo mismo, las mujeres y las madres saben muy bien lo que se considera ser buena o mala madre, aunque eso sea realmente Una algo mierda. muy injusto y una mierda, Mm. pero yo si te digo algo, un acto o una reacción tuya o un acto que has hecho, creo que todos sabemos si la sociedad eso lo considera. Eso van a decir, uy, qué buena madre, uy, qué mala madre. Un hombre no tiene ni siquiera esa brújula. A ver, excepto ahí... cambiar un pañal y entonces ya, Claro, hola. claro, Claro, ahí está la epidemia de padrazos Claro. de esta generación, ¿no? Claro. O sea, ¿Sabes? Que eso también es ridículo, porque al final, para una persona, hombre o mujer, pero simplemente que se quiera plantear las cosas y intentar tener una vida pues acorde a sus principios, a sus motivaciones y tal, al final, joder, yo sí que me he visto en situaciones donde casi me han tratado de tonto, me refiero. A veces decir, wow, ¿cómo coges a tu hija? Wow, ¿cómo cambias un pañal? Y es en plan, joder, me siento como si me estuvieras llamando imbécil, la verdad, porque por supuesto que todo lo que depende de mi vida, sí, claro, y me preocupo por hacerlo medianamente bien o por interesarme sobre eso. Bueno, luego también está mal visto, ¿no? Muchas veces, que es como en plan, mira, qué tonto que hace no sé qué, ¿no? Porque las generaciones anteriores no lo hacían. Y, o sea, yo siempre pongo ahí de ejemplo a mi abuela, que estaba yo diciendo no sé qué, que hacía mi pareja, y me dice, mira qué bien, hace casi tanto como una mujer, ¿no? ya, la Y es como, frase. joder, ¿sabes? Pero, ¿ya sabes qué? Yo recuerdo, o sea, porque para mí, y creo que esto también tiene mucho que ver con el rol del padre, ¿no? Para mí es muy diferente el primer año de vida, que yo creo que la función del padre es proteger, cuidar, es fundamental. O sea, una pareja compuesta por un padre y una madre es fundamental el papel del padre para proteger esa diada, para proteger a ese bebé y a esa madre, ¿no? O sea, para que todo funcione, todo el sistema. Pero yo recuerdo muchas veces, incluso de decirte a ti, porque yo me aburría de mí misma muchas veces, ¿no? Porque a mí me molestaba, jova, eso, que era como,
no sé, es que igual yo había cambiado 50 pañales, además al dar el pecho, o sea, me refiero que estás 24/7 con tu bebé y de repente lo hacía Javi y es que era un padrazo. Y claro, de repente yo me veía como a veces en conversaciones que era como, es que parece que está mal que se diga que Javi es un padrazo, parece que yo no quiero que se diga eso y no va de eso. Va de ser consciente, Claro, ¿sabes? tú eres un padrazo por muchas otras razones, pero no por Cambiar cuidar, pañal o por cuidar o por cuidar, claro. O hacerte sea, cargo de tu hija. Y en claro. cambio, a nosotras, es que no verás a alguien. O sea, igual entre nosotras sí, ahora ya tenemos un poco más de conciencia y nos decimos las cosas. Pero es mucho más fácil que un padre haciendo algo totalmente estándar y normal, como es cuidar de su hija, se le diga, ¡ay, qué padrazo! Y en cambio ves a una madre haciendo eso mismo todos los días, 24/7, y se da por hecho y no se le dice nada. Pero yo creo que eso es un discurso que yo sí sentía que no solo nos toca reivindicar a nosotras, sino Claro. que cuando a un padre le están diciendo, ¡jo, qué padrazo eres! Es que mira cómo le cambias el pañal o mira qué tal, también reivindicar eso, porque al final, bueno, pues que queda como, ala, ya está la loca de turno que le molesta que el padre sea un padrazo, ¿sabes? O sea, Es verdad, pero bueno, al final, sobre las reacciones que tiene la gente o cómo parece que el padre que hace el mínimo esfuerzo ya parece que hay que ponerle una estatua, al final, pues eso, son como simplificaciones de gente que no te conoce y que tampoco han crecido ellos con otro referente más que eso. Y realmente a la mínima cosa que se hace ya sorprende porque es diferente o nueva a lo que han vivido y a lo que han crecido. Porque es mucho más de lo que hacía antes. Claro, exacto. total. Y al final es que ahora porque, jolín, como sociedad y como todo, y yo también como persona, prefiero tener otro tipo de rol, ¿no? Pero realmente antes era el rol que se naturalizaba para un padre, el de estar mínimamente, pues yo que sé, los domingos comiendo, el resto de la semana ya está, proporcionando recursos y dinero a su familia, punto. Y ese era el rol del padre. Entonces, claro, todo lo nuevo, todo lo diferente, pues joder, parece como si se estuviera aquí, no sé, inventando la pólvora o como si fuera una maravilla. Pero a mí la parte que más me interesa es la que tiene más que ver no tanto con la sociedad, porque la sociedad es como que la sociedad y las percepciones y los estereotipos cambian solo a base de cómo vayan cambiando las personas. O sea, para mí toda la parte más interesante del proceso de ser padre, ahora que por ejemplo nuestra hija tiene 3 años, o sea, ahora por ejemplo me veo un momento donde puedo decir, y no es desde hace mucho, pero sí puedo decir, ok, estoy cómodo, ya sé de qué va, ya entiendo muy bien de qué va esto. Pero todo el viaje, o sea, todo el viaje desde el propio embarazo hasta los dos, no ha sido así. Y no ha sido así, vale, ya lo hemos hablado, porque no hay referentes, por ignorancia, pero también porque tienes que también aprender un montón. Y ahora tú decías, proteger la diada, no sé qué. A mí todo eso, en el momento en el que eso sucedió, a mí yo no sabía de qué me estabas hablando. Quiero decir, yo no sabía de qué me estás hablando. Realmente, vale, pues volvemos a lo mismo. Diferencias biológicas y diferencias culturales. Yo, en lo que es el embarazo, en este caso en mi pareja, lo viví como un proceso muy bonito y muy fascinante, pero ajeno. Quiero decir, eso era algo que a mí no me estaba pasando en mi cuerpo, yo estaba manteniendo toda mi vida prácticamente intacta y había muchas cosas bonitas, guays, que venían del hecho, bueno, pues de que mi pareja tenía un bebé que iba creciendo, ay, qué bonito, jajaja. Y cuando mi pareja dio a luz, pues ahí, claro, a ver, nosotros tuvimos también la suerte, sí, la suerte de que todo fue bien, de que no hubo grandes problemas. Entonces, claro, yo ahí me encontré como, en plan, ¿y ahora qué? Porque ahora ya acabó el embarazo, esta experiencia que hemos vivido casi como una anécdota, pero ahora viene la realidad. Y a mí nadie me ha dicho qué tengo que hacer ahora. Yo no sé muy bien qué tengo que hacer ahora, no sé dónde estar, no sé cómo reaccionar, no sé cómo estar con mi pareja, cuándo estar presente, cuándo sobro, no sé cómo estar con este bebé que acaba de llegar, qué le tengo yo que aportar, qué debería hacer, cuánto es mucho, cuánto es poco. Y luego, joder, también una parte que para mí también ha sido importante, la parte más casi egoísta de la situación es, ok, ¿y ahora qué pasa conmigo? ¿Cuándo voy a salir a la calle? ¿Cuándo voy a
Y por ejemplo, yo sí que recuerdo que en el posparto así más inmediato, yo entré en modo logístico y poner lavadoras, hacer la comida, limpiar la casa, no sé qué, no sé cuánto. Pero luego el resto, durante el principio sobre todo, me sentía casi hasta ajeno a lo que estaba pasando luego en la realidad, de pareja y bebé. Pues que al final, Sí. la diada que decían de Es que es Diana, lo que es tiene que al que ser. final, claro. Lo que pasa es que creo, o sea, es lo que tiene que ser. A mí me parece súper importante, de verdad, que en el momento en el que se empieza este proceso de paternidad, creo que igual que nosotras nos formamos, o sea, no sé tanto si nos formamos porque ya conocemos madres, estamos rodeadas de madres, me parece súper importante también el hecho, de verdad, que los padres tienen que estar formados y tienen que informarse. Y con esto yo no quiero decir que se lean 5 libros, no va de eso. Pero que si conoces a un... empezar a hablar de estas cosas, porque quiero decir, es que... Yo aquí también creo que, o sea, por lo menos en el sistema público de Galicia, a nivel sanitario me refiero, que también se favorece todo esto. Es decir, porque los padres no es como, es la ecografía, tú estás aquí y a ti te mandan sentarte ahí, o tú a una parte no puedes entrar, pues le van a medir la tensión y no sé qué, no sé cuánto. Vale, pero es que la que está midiéndose la tensión es tu pareja, si se pone mal, ¿sabes? Entonces que también se favorece como esta desconexión, ¿no? Como que no puedes estar ahí y tal. Y yo sí que noté mucha diferencia, o sea, no sé al final cómo lo viviste tú, pero yo hablándolo con mi pareja, luego la diferencia de cuando yo iba con mi higiene, la que me llevaba él, que no estoy que yo defienda aquí la sanidad privada, ¿no? Pero en este caso, ya lo dije más veces, me daba mucha seguridad. Entonces, yo cuando iba con Carol era como, ¿sabes? Los dos también, como que también le preguntaba a él, le recomendaba lecturas a él, Claro, ¿sabes? sí. Entonces, como, bueno, ya hago de friki máximo, leyéndoselo todo, mucho más que yo, tengo que decir, ¿no? Pero porque al final él también consideró que en ese momento ese era su papel. Cada uno lo vive como lo vive, ¿no? Pero me refiero que ahí también está un poco el rollo. Si al final, a nivel sanitario, ¿no? Que es la gente que te lleva pues todo el embarazo, te están separando de todo, pues tú, es que aunque tengas iniciativa, realmente es como, vale, lo hago, pero estoy un poco al margen, ¿no? Y cuando te involucran, pues no sé. Y que, o sea, nosotros nos hicimos en el embarazo un curso de lactancia y entraste tú primero en ese curso de lactancia antes que yo. Y esto, igual que habrá gente que Esto nos no es lo escuche, habitual. no es lo habitual, ahí está. Bueno, pero tampoco es lo habitual en mí. Eso luego lo ves a largo plazo y realmente el nivel de concienciación, el nivel de preparación, el nivel de mentalización y de querer saber lo mejor posible para estar de la mejor manera posible, pues por ejemplo el que tuviste tú no se compara con el que tuve yo. Yo estuve de una forma casi mucho más superficial al principio y yo en mi caso concreto sí que sé, y ya no tanto es que reconozco, es que realmente ha sido así. Mi viaje concreto ha sido así. Yo he entrado en la paternidad presente, consciente y plena un poco más tarde, la verdad. Totalmente. Te digo, pues quizá porque fueron así mis tiempos, quizá porque cada uno viene de donde viene, o quizá porque cada persona necesita su propio tiempo para ubicarse. En mi caso concreto, ha sido un poco más... o sea, no ha sido tan inmediato, no ha sido una cosa mágica, no ha sido una inspiración divina de, ¡buah! Nace mi hija y estoy mega presente, soy el padre del año. No, la verdad es que no ha sido así. Ha sido un proceso mucho más progresivo, donde he descubierto muchas cosas de mí, he descubierto muchas cosas de cómo estoy en el mundo, he descubierto muchas cosas de cómo me relaciono pues, como hombre, como padre, como pareja. Y decidir un poco más o menos hacia dónde quieres tirar, porque realmente es eso, las expectativas son tan bajas, la falta de referentes son tantas, que al final yo había momentos que pensaba, ok, es que puedo acabar en cualquier lado. O sea, ahora mismo podría coger cualquier camino, el camino de ser el padre ausente, el camino de ser el padre hiper mega protector, el camino de ser el padre no sé qué. O sea, de repente es como que vi, vale, no sé realmente por qué camino tirar. Y muchas cosas, pues bueno, por afinidad o por aprendizaje. Tú lo tenías claro. Ahí esta es una cosa muy interesante con los referentes y que yo creo que, volviendo, yo no puedo hablar ni por todos los hombres ni por todos los padres. Pero cuando
tú vienes de unos referentes de paternidad, ya sin hablar de mi caso concreto, ¿no? Pero de los referentes de paternidad que son comunes, que nos suenan a todos del pasado, de padre Los de más padres ausente. ausentes. Bueno, exacto. Pero es que cuando hablas de referentes, es muy fácil, y si me preguntas por eso, claro, sí, lo tengo clarísimo. Es muy fácil saber lo que no quieres. Ya. Claro, Lo que sí, no sí. quieres repetir es facilísimo. Las 3 o 4 cosas que no quieres repetir. O Sí. la cultura que no quieres replicar. Pero es muchísimo más difícil saber lo que sí quieres construir. Y aún más, cómo construirlo. Porque yo podría haber visto antes y que me pareciera precioso. Mira ese padre jugando con su hija, yo quiero eso. Mira ese padre que se preocupa emocionalmente por su hija, yo quiero eso. Vale, pero eso son 2 o 3 cosas. ¿Cómo lo consigues? Eso no lo sabes. ¿Cómo realmente llegas a ese lugar donde quieres estar? Como un círculo de padres. Mira, mi conclusión es así, por una parte sí, y por otra parte, por eso digo que ahora, a 3 años después, me encuentro un poco más ubicado, porque más o menos sí que una parte la he entendido. Llegas a ese punto haciéndolo, básicamente. O sea, tú eres lo que haces. ¿Cómo llegas al punto de ser el típico padre que conecta emocionalmente con su hija? Preocupándote por conectar Sí. emocionalmente con tu hija. Claro. ¿Cómo eres el padre que se divierte jugando con ella? Jugando con ella. ¿El que sabe lo que necesita? Pues atendiéndola. tiempo, sí. Claro. Todo eso al final es lo que haces, o sea, eres lo que haces, también eres lo que no quieres hacer, eres lo que quieres dejar de hacer, eres lo que quieres aprender, eres lo que quieres desaprender. Pero esa parte yo creo que es la más complicada y seguramente va a ser siempre así, siempre va a estar en construcción, porque escapar de lo que no quieres es mucho más fácil que construir lo que sí que quieres. Y en ese proceso, pues en ese proceso estoy básicamente. Y seguirás aprendiendo mogollón. Pero sí es cierto que yo creo que, claro, es que para ti, y yo lo veo contigo, pero también lo veo con los demás, es que es eso, ¿no? Al final el rol del padre, cuando realmente empezáis de verdad ahí a cañón, es cuando vuestro vínculo se hace todavía más fuerte, que es cuando de repente ese bebé ya sale de la diada, se despega más de la mamá y ya empieza, ¿no? Como ese vínculo ahí a lo grande. O sea, realmente, yo lo pienso ahora y también es como, incluso también hay como un pequeñito duelo, por lo menos yo lo viviré así, ¿no? Pero sí que llega un punto en que se consigue, o sea, yo pienso que quizás el primer año yo sí que lo sentía más como, pues eso, ¿no? Como que al final somos las madres las que estamos ahí 24/7 y luego cuando eres un padre presente, amable, respetuoso y presente básicamente y funcional, claro, es que ese vínculo ya se crea, ¿no? O sea, quiero decir, ahí Claro, empieza nuestro rol. pero al final es porque el rol de padre, que, bueno, pues por ejemplo en el que me gusta a mí, o el rol de padre que más o menos los que estamos aquí en esta conversación entendemos que queremos ver en la sociedad, al final es un rol que se acerca a lo que tradicionalmente se entendía como el rol femenino. Claro, El de, sí. pues, estar para cuidar, Cuidados. conectar emocionalmente, estar presente, no solo estar de cada fin de semana, sino estar siempre, estar ahí para cuando se necesite, que te vean como el lugar, digamos, como de seguro y de guía, no solo el que da órdenes o de disciplina. Y todo eso, y ahí volvemos a lo mismo, a la mezcla de padre, hombre en este lugar, todo eso es algo que un hombre no viene necesariamente preparado para hacer, porque implica, uno, admitir que no tienes que tener un rol de proveedor solo, que tienes que a lo mejor tener un rol de cuidador. Implica aprender a cuidar. Implica, si quieres conectar emocionalmente con alguien, tendrás primero que tener tus emociones en algún lado Sostenida. que se puedan trabajar, ¿sabes? No en plan ataque de ira, ¿sabes? Y esas son el rango de emoción que tengo, es o me callo la boca. Claro, así no puedes educar emocionalmente a nadie. Pero muchos hombres, y yo me incluyo en este caso, venimos de eso, ¿no? Venimos de que las emociones para adentro, las emociones contigo, hacia afuera de otra manera. Hacia afuera no eres vulnerable, hacia afuera no admites un error muy fácil. Todo eso no es compatible con el modelo de realmente padre presente. Por eso yo creo que en mi caso concreto implica mucho de romper muchas piecitas que formaban parte de mi identidad y de decidir, ok, ya no es cómo quiero ser yo como padre, es cómo quiero ser yo. ¿Cómo quiero ser yo como persona? ¿Cómo quiero ser yo hacia los demás? Y con mi hija a mí me resulta fácil
porque, bueno, pues también porque ha sido un proceso, ¿no? Y porque al final es una convivencia diaria. Me resulta particularmente fácil porque a mí me encanta mi hija, quiero decir. Me gusta mucho estar con ella, me encanta cómo soy cuando estoy con ella, me gusta mucho lo que podemos estar creando. Entonces esa parte a mí me la pone más fácil. Pero muchas otras cosas todavía no son fáciles. Por ejemplo, lo que estabais diciendo ya un par de veces, otros padres. Yo no tengo padres en mi entorno con los que yo pueda hablar o con los que yo esté hablando. Pues por ejemplo, de estas cosas de las que estoy Claro. hablando con vosotros. Pero es que al final a vosotros os cuesta también como crearlo, ¿no? Porque yo tampoco tenía eso en mi entorno y ahora sí que considero que lo tengo, ¿no? Pero es que, claro, a mí esto me vuela la cabeza porque el otro día hablaba yo con otro padre y le decía, tío, es que, o sea, de verdad, tenéis en vuestra mano algo que para nosotras es tan sencillo como, no sé, es que a nosotras, Susana y yo realmente no nos conocíamos cuando empezó esta idea. Y yo no digo de repente que ahora tú te montes el podcast de qué movida, padre mío. Un ¿vale? spin-off, hacemos un O sea, spin-off. pero quiero decir, no eso, pero algo tan sencillo como de repente tú en un momento puntual conoces a otra persona. ¡Ey, jo, qué guay! ¿Ves que tienes algo en común o que hay algo? Lo que sea. O sea, es que Susana y yo empezamos con, pues yo quería hacer una fiesta de madres, guau, pues yo no sé qué. Venga, quedamos para tomar un café. Joder, es que para que dos hombres, de verdad, quiero decir, que no sean gays, porque es que parece que decir, o sea, digo esto porque me da la sensación de que parece que porque tú le digas a otro, oye, tío, quedamos para cenar, o tío, que no conoces, ¿vale? Que no tienes mucha confianza, quedamos para tomar un café. ¿Qué pasa? ¿Que ya vas a querer algo con el que no sea? O sea, es que me da la sensación de que hay esa parte, tío. Bueno, yo el razonamiento lo compro entero y es totalmente lógico. Pero quiero decir, yo ni siquiera sé si quiero eso. O sea, ni siquiera sé todavía si lo quiero. O sea, yo siento que sería lo razonable. Siento No se puede forzar. que sería lo natural que pasara. Siento que si hay otros padres que están pasando por lo mismo, que lo lógico sería que se desarrollaran esos vínculos y esos espacios. Pero para mí es como que digo, uff, claro, pero es que tampoco sé todavía si yo estoy ahí, ¿no? Eso creo, volviendo a lo mismo, creo que es una parte de todas las cosas que yo en mi caso concreto todavía estoy construyendo y ni siquiera tengo resueltas. A lo mejor por algún momento o en algunos momentos, perdón, o por alguna razón particular, a lo mejor a mí en un momento dado, cuando me encuentre con otro padre, me encuentro mucho más cómodo hablando de todo menos de eso o hablando de cosas de, bueno, pues a ver, lo típico que suena más cliché de "Oh, estoy agotado" o "Buah, es muy difícil". Y no porque lo otro no me haga falta, ¿no? Sino porque quizá yo todavía no estoy ahí. Pero el razonamiento, claro, es impecable. Lo razonable sería que fuera más fácil, pues para mí, yo no, de nuevo, no puedo hablar por todos los hombres, pero que para mí fuera más fácil o más natural entrar en esos lugares y crear esos vínculos. La realidad es que para mí todavía no lo es. ¿Que me gustaría como aspiración? Sí, pero para eso se tendría que dar las circunstancias, pero también un poco una evolución en mí, para yo estar abierto a ese tipo de cosas, para buscarlas, para que a lo mejor no me diera pereza promoverlas, para que no me diera pereza otra vez quizá que esas conversaciones acabaran siendo lugares donde estamos súper vulnerables y expuestos. Y yo en realidad estoy cómodo. En mi caso concreto yo estoy muy cómodo con mostrarme vulnerable y con mostrarme expuesto. Pero igual no siempre o igual no en todos los espacios. Entonces, esa parte todavía, ya te lo digo, Claro, pero trabajo en es proceso. un poco como la vida, quiero decir. Es que a mí me da la sensación de que venimos de ahí, de que a vosotros os cuesta muchísimo más, por lo general, no a todos, ¿vale? Pero quiero decir, pues eso, Susana y yo, que nos conocimos relativamente hace poco, ¿entiendes? Ahora ya hace un poquito más, ¿vale? Pero bueno, hace poco. No significa quedar con una persona con la que de repente conectas, tener que mostrarte vulnerable o tener que hablar de X cosas, sino es el romper ese rollo de, hey, jo, estoy a gusto contigo, ¿por qué no quedamos más? ¿Sabes? Es que igual el inicio de un círculo puede ser eso, es Claro. decir, ¿no? Pues quedamos para ir a merendar. Quedar entre, o sea, quiero decir, estoy con la niña, oye, tú estás con la niña, sí, que eso lo hizo un amigo nuestro y yo estaba como, qué guay, porque de repente te fuiste a cenar con otro amigo que también, que estaba con su niña, claro, y dices, joder, tío, qué guay, es que se debería de hacer más. Y ojo, que yo no soy, a mí nunca me ha gustado
y a ti tampoco, o sea, nunca nos hemos sentido cómodos ni hemos formado parte de este rollo de las chicas por un lado, los chicos por otro. Y de repente es verdad que ahora, desde que somos padres y madres, yo sí me siento en que yo estoy rodeadísima de otras mujeres y las necesito como agua, quiero decir, para sobrevivir y para estar bien. Y siento que probablemente, no sé, o no sé si necesitas a un padre o lo que es un padre, pero a otra persona con la que compartir eso mismo que tú estás viviendo, Claro, y poder es que abrirte. o sea, yo creo que es más fácil con un padre porque sabe lo que estás viviendo y puede sentir un poco lo mismo, pero creo que lo que se necesita a nivel, yo también por lo que veo, ¿no? En mi entorno, es poder hablar de las cosas. Es decir, que alguien te pregunte y que tú dejes de decir estoy bien. O qué tal, va, pero que no digas, pues he hecho una puta mierda porque esta semana fue terrible de crianza. O, Y luego para de también es joder. verdad que luego, también como sociedad, y solo hablamos tú y yo un día, con el tema de, bueno, cuando ves a un hombre expresarte, claro, nos falta mogollón, porque pues el otro día también un padre que conocíamos como que empezó, joder, ¿qué hay detrás de esa queja, no? Él tenía una queja y fue como, buah, tío, es que es un padre que se está desahogando y claro, falta tanto educación emocional. O sea, Faltan muchas cosas, falta eso, falta naturalizar, pues eso, que los hombres también puedan expresar cosas que tengan que ver más con ser vulnerable, con necesitar apoyo de otros, etcétera. Pero luego volvemos a lo mismo, al final está todavía tantas diferencias de género como tan metidas dentro, ya. porque las mujeres tienden mucho más a pues a acuerparse, a estar en colectivo, a formar una red. Los hombres tienden mucho más a ir por libre, a tener más comportamientos individualistas. Esas son cosas que, claro, no se van a cambiar de la noche a la mañana. Y creo que todos, y en este caso más hablo desde mi experiencia como hombre, ya sabemos todas las carencias que tenemos con esta mierda de sistema o de estructura donde nos han criado, porque no hay espacio natural o lógico para todas esas cosas que son importantes. Y al final volvemos a lo mismo, no hay comparación con lo que supone el patriarcado para una mujer con para un hombre. No hay comparación posible, porque el nivel de esclavitud y de opresión y de exigencia que tiene sobre una mujer no se compara con el que tiene con el hombre. Pero para un hombre también hay peajes sobre lo que hay que renunciar. Y las emociones es uno de ellos. Totalmente. Y no soy yo, porque yo como individuo puedo hacer actos para rebelarme contra eso y ya más o menos vivo mi vida contrario a eso. Pero de ahí a que eso acabe realmente trayendo cambios en cómo los hombres como grupos se relacionan entre sí, hay un trecho. Sí. Todavía queda mucho por hacer. Pero volvemos a lo mismo. La sociedad al final va un poco por detrás. Los cambios llegan porque las personas hacen los cambios. La Claro. sociedad luego pues lo recoge, la cultura luego lo recoge, pero creo que es un poco lo que como el reto, ¿no? Que también yo pienso mucho como hombre y sobre todo, no solo como hombre y como padre, pero incluso también como padre de una hija en concreto, que eso es una cosa que también me he planteado mucho respecto a, por ejemplo, ser padre de un hijo. El modelo de lo que yo quiero que vea mi hija respecto a cómo debe funcionar o cómo queremos en realidad que la sociedad sea, tanto a cómo debe estar un hombre, a cómo se debe socializar y criar a una hija. Y me parece como súper importante, pero al final, claro, nosotros movemos piecitas muy pequeñas de un engranaje inmenso, no las podemos mover todas y ni siquiera nosotros, ¿sabes? Nosotros venimos también de ese sistema, entonces no podemos mover todas. Yo quiero pensar que, y de hecho sí que lo pienso, la verdad, que el salto que estamos haciendo esta generación en lo que tiene que ver con paternidad es abismal en comparación Totalmente. a milenios. Años luz, Claro. claro. Pero es un salto que casi está empezando ahora. Es verdad que a lo mejor, no sé, una generación antes ya vale, ok, unas anteriores ok también. Pero creo que ahora es un cambio muy grande para todo lo que arrastramos. Entonces, el resultado no se va a ver en un día. Yo aquí es verdad que tengo un poco de dualidad, ¿no? Porque sí que es verdad que por mi entorno empiezo a ver esto, ¿no? Porque la mayoría de padres que me rodeáis a mí en este caso sois padres corresponsables, ¿no? Y funcionales. Pero sí que es verdad que cuando salgo un poquito, ¿no? O ya eso, pues a nivel laboral o eso, un poco de mi entorno así más cercano de crianza, es como, joder, qué equivocada estoy, ¿no? Porque realmente,
o sea, se están moviendo piezas en mi entorno, pero, Claro, pero es que la realidad pero es que la fuera... realidad es otra completamente diferente. Pero- Sí, entonces- y y yo se ahí también ve- hago mea culpa en algunas cosas. También yo eso soy consciente y reconozco que es que realmente todavía, por muy corresponsable que yo sea, o que quiera ser más bien, perdón, todavía me beneficio mucho de que inconsciente o conscientemente, más bien inconscientemente, me beneficio mucho de que realmente todavía hay desigualdad. En el sentido de que yo ya sé que por defecto tengo, quiera o no, un punto más de libertad, pues que tú, por ejemplo. Un punto más de capacidad de planear que tú. Un punto más de autonomía que tú. Eso ya lo sé, ya lo sé. Entonces, puedo ver qué hago para compensar o para equilibrar o para ajustar. Pero yo sé que eso ya es un privilegio o un bonus del que yo ya parto. Claro. Y volvemos a lo mismo. Hay algunas cosas que, joder, claro, han creado un espacio muy cómodo para los hombres. Entonces, renunciar a esa comodidad no siempre es tan obvio o tan fácil como simplemente quererlo, ¿no? Porque también venimos de eso. Y yo pienso, por ejemplo, en... Bueno, ahora en España, vale, en España la baja paternal supuestamente legalmente está igualada, ¿no? Pero ¿cómo pude estar yo en mi baja paternal respecto a cómo estuviste tú en tu baja maternal? Ok, lo que tiene que ver con la vuelta al trabajo y el desempeño profesional que puedo tener yo versus el que puedes tener tú, pero que lo puedo extrapolar también a lo que veo en hombres y mujeres que me rodean, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces hay mucho por hacer incluso con los que nos creemos que a lo mejor estamos en un punto más de querer cambiar las cosas. Bueno, y para mí hubo un punto ahí, o sea, yo recuerdo, además escribí sobre esto, cuando tú te cogiste la baja, yo estaba fatal. O sea, yo estaba fatal porque era como, Dios mío, además es que él se reincorporó viajando, se fue. Y cuando volvió, la pregunta se centraba en, hey Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal la vuelta al curro, no? Porque, buf. Y yo, tío, era como, yo estoy en la mierda, ¿sabes? Quiero decir, o sea, al final hay un punto en el que tú habías vuelto a currar, habías vuelto a subirte a un avión, habías vuelto, ostras, a retomar, al volver a ser un poquito, ¿no? O sea, ese tú sin ser padre, sin tu hija. Pero yo me quedaba aquí sola. Y la pregunta estaba el foco estaba en, hey, jo, qué duro, ¿no? Volver al trabajo. Y yo en plan en la mierda absoluta, o sea, claro, que, y no lo digo, no culpo, porque creo que, bueno, es eso, es que hace falta concienciarnos mogollón, tío, con este tema, ¿no? Al final. Y yo creo que hace falta mucho este discurso también, ¿no? Porque a mí también me sorprende mucho cómo sois los hombres que estáis como, bueno, pues intentando volver a construir todo un poco esto, ¿no? Y de otra forma, es decir, que eso, pues que sois unos padres directamente, sois los que tenéis esto de joder, pues es verdad que yo, pese a intentar hacerlo todo de otra forma y demás, sigo siendo un privilegiado respecto a una mujer. Y los que ni siquiera ven esto, es como que ellos creen que en plan... Las que locas son, estas, claro, ¿no? Que dicen. locas y que también son como, no sé si víctimas es la palabra, ¿no? Pero como, es que, joder, qué duro, que, ¿sabes? En plan, que se despierta no sé cuántas veces de noche. Ya, tío, ¿y tú cuántas veces te levantaste de las 13 veces que se despertó hoy? ¿Sabes? Y ellos son como una víctima de eso, ¿no? Es como, vale, ok, es una putada que tú te despiertes, pero tienes que ver que realmente la persona que lo está pasando mal y que se tiene que, bueno, pues levantar o hacer no sé qué, no sé cuánto, es la otra, ¿no? Entonces, como, no sé si me estoy explicando bien, pero... Sí, sí. Jo, que al final eso, pues los padres que realmente no llevan el título de padre, pues porque alguien se lo dio, pero no lo merecen, tienen pues otro discurso completamente Sí, diferente. sí, totalmente, totalmente. Y, joder, ahí, por ejemplo, en lo que dices, a mí como que me resuenan dos cosas, ¿no? Que igual no tienen mucho que ver entre ellas. Pero por una parte me suena a esos padres, ¿no? Que a lo mejor no están como ajenos o que realmente ni siquiera tienen interés de cambiar la manera que son o que simplemente les funciona muy bien el sistema del que venimos. Bien, les funciona seguro, ¿eh? Claro, pero por eso digo, ¿les funciona bien? Yo sinceramente, jolín, no quiero que suene condescendiente, pero también a mí me ha permitido mucho interpretar mejor de dónde vengo yo, como con más generosidad, porque yo lo que siento, y volviendo a lo mismo, a la relación que yo puedo estar construyendo con mi hija, a mí me da pena. Realmente a mí esos
hombres o esos padres que no supieron o no pudieron o no quisieron o no les enseñaron a intentar estar de otra manera con sus hijos, se están perdiendo y se han perdido unas cosas que son, son increíbles y realmente son muy guays. Entonces esa parte, bueno, es cómoda para muchas cosas, pero al final creo que se pierde mucho, la verdad. Y luego por otra parte, claro, está toda la otra parte de lo que es realmente, pues sí, lo que dices de despertarse, no sé qué. Y a mí lo que me venía a la cabeza, teniendo en cuenta lo mismo, que no hemos tenido muchas situaciones críticas de gestión, sí que me ha venido a la cabeza como padre que quieres estar presente, claro, momentos en los que he sido el primero que es que me he sacado de quicio, donde he perdido la paciencia, donde me he visto agotado, y volvemos a lo mismo, sin saber muy bien qué hacer con eso, ni cómo gestionarlo, y un día que no sabías cómo gestionar una situación con tu hija y de repente pierdes la paciencia contigo mismo, etcétera, y luego tienes que volver a... O sea, pero la rueda sigue girando y ahí se queda eso y no tienes ni qué hacer con esa sensación, ni parece que tenga cabida tampoco eso, ¿no? Pero eso también, la verdad, también forma parte de mi experiencia como padre, momentos en los que me he visto completamente desbordado, completamente sin herramientas y también un poco solo en esas, ¿no? Porque al final, no sé, también esa es la parte que volviendo a lo mismo, ¿no? De algunas cosas que yo creo que los hombres nos perdemos, mucha tiene que ver porque decidimos o no hacemos lo suficiente para no estar solos con estas sensaciones. Y yo ahí sí que lo reconozco. Muchas veces estoy más cómodo encontrándome solo gestionando cosas que compartiéndolas. Bueno, es lo aprendido también, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre, aunque no sea, digamos, no sé si es lo correcto, ¿no? Pero aunque sepas que gestionarlo de otra forma o sea, es mejor, ¿no? Para o que va a ser mejor para ti, lo cómodo es lo que ya sabes. Claro. Sí, total. Y a mí hay dos cosas que me... claro, me han llamado siempre mucho la atención y es el tema de los miedos de un padre frente a la paternidad, o sea, de un hombre frente a la paternidad, a los miedos nuestros, quiero decir, porque nuestros miedos son más de que esté todo bien, o sea, hay como un rollo ahí de protección, un rollo... y yo creo que la mayoría desde luego, hay un común, por lo general, en los hombres, ¿no? Que es ese miedo, esa falta de libertad, ¿no? Que eso está como... Sí, yo ahí sí que quiero contar una cosa que es ridícula. O sea, decías antes de hablar de padre funcional, esto a mí realmente me deja de hiper mega disfuncional, pero luego de los miedos en general. Porque esto es cierto, yo cuando me enteré que mi pareja estaba embarazada, con toda la emoción y la alegría y el llanto y todo, subí a darme una ducha y lo juro. Estaba yo duchando. Bueno, no sé cómo fue, pero yo lo juro y ahora, claro, lo admito porque digo, pero ¿cómo puede ser que eso era lo que me pasara por mi cabeza? Mi cabeza estaba haciendo números para pagar la universidad. Y esto fue así. Y el mismo día que yo me enteré, pensé, vale, bueno, ok, esto se va a poder gestionar porque, claro, dentro de 16 años, 17, malo será. Y ahora lo pienso y digo, ¿pero qué había en esa Pero es cabeza que, realmente? ¿Cuántas dietas te quedaban por vivir? Claro, Pero o sea, ¿qué había en esa cabeza? por favor, o sea, esto fue el día que nos enteramos que yo estaba embarazada, última hora del día, yo había llegado antes a casa, yo me estaba duchando y de repente llega él, se sienta en la taza del váter, que está estaba al lado de la ducha, y empieza a hablarme de la universidad. Sí, sí. Y yo, Me fue la olla. o sea, en ese momento le miré y le dije, tío, ¿tú te das cuenta que me quedan 9 meses de embarazo, que tengo que parir? O sea, y me estás hablando de la universidad. Bueno, Y yo creo eso- que fue más como, no sé, lo que le salió a mi cabeza, Sí. por donde petó mi cabeza para precisamente representar todas esas otras cosas más de miedos o de ansiedades Pero es muy representativo. o de incertidumbres. Tío. Bueno, y la que tiene que ver con los miedos, sí, yo lo digo, lo reconozco porque miedo quizá era miedo al cambio o miedo a que yo cambiase, era quizá lo que a mí más me preocupaba de toda la idea de ser padre. Miedo a, sobre todo, cosas que tenían que ver con perder la libertad. Y claro, 3 años después, ¿qué puedo decir sobre esto? Spoiler. Bueno, pues puedo decir, por una parte, y esto es cierto, que yo tenía muchos miedos de diferente manera respecto a mi libertad, respecto a cómo yo iba a ser o dejar de ser. Ninguno de los miedos que yo tenía se cumplió, y eso lo puedo decir. O sea, han venido muchísimas cosas muy buenas que ni me imaginaba. Han sucedido cosas negativas que en realidad
por alguna razón a mí no me estaban preocupando en ese momento, pero los miedos exactos que yo tenía o en la línea de los que yo tenía, realmente ninguno sucedió. Y esto es así, o sea, eran todos miedos que existían en mi cabeza, pero no en la realidad. Pero luego, por supuesto, claro, quien diga o quien implique o quien dé a entender que no es un cambio brutal y trascendental, en realidad, en mi caso, pues a mí eso no me representa. A mí me ha cambiado radicalmente no. Me ha cambiado de una forma muy significativa la vida en muchos ámbitos, incluyendo pues una libertad que no puedo ejercer igual que la ejercía antes o como a mí me gustaría, desde luego, volver a ejercerla más o menos en el corto plazo, claro que sí, pero no de una manera que la sienta opresiva y sobre todo que eso viene acompañado de muchas otras cosas, ¿no? Porque no puedo hacer la libertad de movimientos, de viajes, de disponer de mi tiempo o de mis planes de la misma manera, logística, eso es cierto, pero es porque a la vez también están sucediendo un montón de cosas súper enriquecedoras que me están aportando posiblemente más que esas otras cosas que yo estaría haciendo si tuviera libertad plena. Y esto no es que sea un consuelo, un autoconsuelo, es que realmente lo siento así. Luego, por supuesto, sí que siento por algún momento concreto renuncias puntuales, sí que siento en algún momento concreto, joder, me falta tiempo, o bueno, pues qué lástima, qué tal, pero bueno, sí que es cierto que precisamente la experiencia de ser padre, en mi caso, y me refiero más a la experiencia de tener un bebé que luego es una niña, que luego crece y que cada día cambia, o sea, la experiencia de paternidad, que es ver cada día un cambio, a mí me ayuda mucho a relativizar todo, en el sentido de, ok, es que todo pasa. O sea, donde yo me veo aquí, ya mañana ya no estoy. Y donde yo me veía ahí en mis miedos, ya mañana no estaré, porque estoy viendo que todo el rato todo está cambiando. Y eso, cuando soy capaz de pensar eso, realmente me da muchísima tranquilidad, me da muchísima también paz y me sitúa mucho en la importancia en estar pues donde estamos, en el presente. Ahora que hablamos de padres presentes, pues más bien padres en el presente. Y a mí yo también creo que hubo algo en ti que... aquí tengo que decir, yo os recomiendo un libro, lo recomendamos los dos, yo creo que es el de Los niños que fuimos, los padres que son... No, sí, Los niños que fuimos, los padres que somos, de Beatriz Cazurro, que a mí me encanta. Pero yo muchas veces en este momento, en esta etapa, ¿no?, de la vida, claro, a mí me parece algo... Porque, pues, por ejemplo, pues nosotras, ¿no?, que al final venimos de una... O yo hablo de mí, ¿vale? De mi casa, de un lugar en el que yo no tuve un padre, o sea, no es que no tuviese un padre presente, es que no lo tuve, no lo conocí hasta tarde, ¿no? Ostras, flipo, porque ahora con Javi estoy descubriendo, ostras, a un padre, o sea, una relación entre un padre y una niña, un padre que es cariñoso, un padre que un padre que le hace los chichos a su hija, que la abraza. Estatua. Padrazo. No, quiero decir un padre presente, ¿no? Pero a mí sí me flipa mucho porque algo que yo veo en ti es que, uno, tú disfrutas muchísimo con ella. O sea, tú realmente cuando estás con tu hija, estás desde un lugar que es como paras y estás por y para allá, te lo pasas genial, juegas con ella e incluso para sostenerla a ella, tú has hecho ahí un trabajo. A mí me parece que tú has hecho como un trabajo que si hay padres escuchándote que no están ahí o que les gustaría o que... O sea, que hubo ahí, ¿no? O sea, ¿sabrías poner en palabras el hecho de repente como hacer clic y decir, hey, me estaba agobiando por esto, ¿no? Porque antes hablabas de esos momentos de estrés, de agobio, que al final es verdad, tienes un trabajo, sales de trabajar, pero tienes la niña, no sé qué, coger a la niña, de repente tiene una rabieta. Y yo siento que hubo un momento en estos 3 años que tú de repente como que hubo algo que te hizo un clic y estás con ella de una forma muy consciente, muy bonita, o sea, no sé. No sé, o sea, no sé si diría que hubo un clic en particular, la verdad. Yo creo que si lo pienso es más lo que intentaba decir antes de hay tantos caminos que se podrían haber tomado
que creo que es más una cuestión de, sobre todo, de voluntad, de dónde yo quiero estar. O sea, de intentar estar donde yo quiero estar, no donde me lleva la inercia o donde me llevaría a lo mejor la pereza o donde me llevaría a lo mejor que un día tengo un mal día y ya prefiera quedarme en el sofá. Sí que hay un acto como de estar eligiendo todo el rato querer estar así, que no siempre es lo más cómodo o lo más relajado del mundo. Yo no diría que es tanto un clic, sino más bien eso, volviendo a lo mismo, una decisión de intentar, bueno, de intentar ser coherente con lo que quieres ser como persona, pero tampoco lo pondría como un proceso ni ideal ni de nuevo de referente. Es como el que ha sido el mío y ha sido el mío, pues uno, vale, porque ha sido mi decisión, pero también por muchas otras cosas que también son igualmente importantes, entre ellas porque puedo, o sea, porque tenemos un contexto que nos lo permite, Total. porque tenemos estabilidad laboral, porque tenemos Bueno, horarios que nos lo tienes, permiten. cariño. Bueno, no, vale, tienes, quiero decir, todo eso es debatible, pero estamos criando a una hija en uno de los contextos más privilegiados que se pueden Sí, imaginar. total. Entonces, si todo te viene de cara, Sí. pero de cara está bien, o sea, si Sí, todo lo tienes sí, a sí, favor, sí, sí. pues claro, tienes más posibilidades de poder, ok, quiero estar presente, bueno, pues tengo muchos más recursos para poderlo estar. Y eso también me doy cuenta, por supuesto, porque en el momento en que una de esas piezas falla, Es mucho más difícil. Ya, aunque tengas estabilidad laboral, si tu trabajo es en jornada partida, claro, no puedes tener esa presencia. Claro, claro. Entonces al final Total. ya, claro, es que todo influye, claro. Total. Y luego sí que es cierto, ¿no? Que, bueno, un poco lo que decías de los cambios, que es verdad, que quien diga que no, o sea, me refiero, te cambia arriba abajo. Ojo que yo, de verdad, esta gente que cuando alguien se mete en esta aventura de la maternidad, la paternidad y te dicen, como nos decían a nosotros, que a mí me daba mucha rabia, cuando nos decían, ya no vais a poder viajar, ya no vais a poder hacer... se me ha olvidado lo que iba a decir. te lo digo yo, no vuelves a viajar igual. No, Pero no puedes vuelves. viajar, o sea, realmente volvemos a lo mismo, es una combinación de voluntad y recursos. Claro, es que a ver, Sí. al final la vida sí que te cambia. Claro. Sí, y yo recuerdo que yo a ti te decía, tú y yo no somos estar en una cueva, vamos a seguir viajando de otra manera. Pero sí que es cierto que, que es verdad, que hay un cambio muy grande y a todos los niveles, incluso, pues eso, muchas veces, ¿no? Y decíamos, en plan, pues como pareja hay veces en los que te sientes que estás totalmente, claro, hay una niña en medio que de repente es como la prioridad de los dos. Y de repente yo recuerdo un día que tú me decías, hey, pero somos una familia, ¿no? Es como de repente hay, o sea, entra en el escenario que vale, igual en este momento la pareja está un poco, pues ahora mismo, totalmente descuidada, ¿vale? Inexistente, pero te estás construyendo también como familia, ¿no? Pero al final es cierto que o sea, tener un hijo, tener una hija, wow, es que es algo que te atraviesa en todos los ámbitos de tu vida. ¿Hicisteis algún episodio de eso o no? ¿De qué? De la pareja en concreto, de cómo cambia la pareja con la paternidad. Ayer no. Pues eso estaría bien, porque si queréis podemos como seguir grabando otro episodio que continúe, porque eso da para Pues, mínimo un capítulo entero. Pero sí que es verdad que claro, que el cambio es lo que está más presente todo el rato. Entonces, realmente una persona, pero ya, o sea, una persona en general, pero un padre o una madre en particular, o yo en mi caso concreto, porque estoy aquí en este podcast, tienes que tener un mínimo de flexibilidad, de adaptabilidad, de capacidad de adaptarte al cambio, que yo no tenía y que yo tampoco es mi mayor virtud, porque yo tiendo más a ser rígido, tiendo más a ser un poco cuadriculado. Entonces, esa parte también ha sido un viaje de más te vale adaptarte, más te vale volverte un poco más flexible y menos estricto con tus expectativas, con tus planes, porque si no, te vas a hundir y se va a hundir todo contigo, porque no funciona, quiero decir, no es real, no es lógico, o sea, quiero decir, no es real mantenerte rígido o inadaptable cuando tienes una hija, porque te come. Totalmente. Te devora, sí. Sí, Sí. es verdad. Yo creo que tenemos que ir cerrando. ¿Sí? Se me ha pasado volando, la verdad. Sí, a mí también. Pero o sea, hacemos parte 2. hacemos parte Parte 2 dos. con algún otro invitado, quizá, que se una. No sé yo. Bueno, nada, ojalá este episodio llegue a padres, ¿no? También, y que puedan, bueno, pues sentirse, no sé,
sentirse un poco identificados al final. O sea, que yo creo que al final eso es algo que ayuda mucho. Y muchísimas gracias. Gracias por estar, de verdad, compartir, abrirte. Gracias a vosotras, sí. porque llegue o no llegue a nadie, a mí desde luego, pues me habéis dado una hora de Terapia. y de terapia y de desahogo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.